cesó del pecado, viviendo para hacer la voluntad de Dios. Escrito por Aldanks. Introducción. En su primera carta Peter declara que Jesús aguantaba nuestros pecados en su cuerpo de modo que podamos cesar el pecado y vivir para la rectitud. Siguió esto diciendo que algunas personas habían cesado del pecado. Él mismo aguantaba nuestros pecados en su cuerpo en el árbol, que podemos cesar del pecar y vivir para la rectitud. 1 Peter capítulo 2 verso 24. Puesto que Cristo sufrió en la carne, armos con el mismo modo de pensar, porque todo aquel que ha padecido en la carne ha cesado del pecado, para vivir por el resto del tiempo en la carne, ya no por deseos humanos corruptos, sino por la voluntad de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 y 2. Pedro dice que había personas que había dejado de pecar. Además, él cuenta cómo se convirtieron en personas que habían dejado de pecar, sufrieron en la carne. También nos da una idea de cómo vivía esa gente, ya no controlada por los deseos corruptos, sino por la voluntad de Dios. La posibilidad real de cesar del pecado debe ser de gran interés para aquellos que amar a Jesús. Juan capítulo 14 versos 15, 21, 23 y 24. Buscan ser controlados por la voluntad de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 y 2. Buscan vivir para la rectitud. 1 Pedro capítulo 2 verso 24. Busca estar libre del pecado. Buscar el crecimiento espiritual y la fecundidad que viene con ser libre del pecado. Busquen la vida eterna. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30, capítulo 18 versos 8 y 9, y Marcos capítulo 9 versos 44 a 47. Busquen la comunión y la unión con Dios. Juan capítulo 14 versos 15, 21 y 23. El Satán está interesado en el impedimento de la gente cesar el pecado. Procura privar de Jesús y nosotros de los resultados de su sacrificio a través de uno de los mayores engaños en la historia: hacer a la gente creer que es imposible cesar el pecado. Para superar el engaño de Satanás necesitamos ayuda, la armadura de Dios y su Espíritu de verdad. Dios ha puesto su armadura a nuestra disposición para que podamos estar equipados con el poder que necesitamos para vencer a Satanás y su engaño. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por tanto, poned pues el cinturón de la verdad, y poned la coraza de rectitud y el evangelio de la paz. Y calzados los pies con la evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Con ese fin manténgase alerta con toda perseverancia, haciendo súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versos 10 a 18. Así que, siguiendo las instrucciones de Dios dadas por medio de Pablo, nos pusimos la armadura de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu armadura y nos ponemos tu armadura, la verdad, la rectitud, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada de tu Espíritu. Dios también ha enviado el Espíritu de la verdad para guiarnos a toda la verdad, para guiarnos hacia la verdad de cómo cesar del pecado. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 verso 13. Si le pedimos a Dios, Él enviará el Espíritu de la verdad para guiarnos a toda la verdad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús que usted envíe tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad. Te pedimos que envíes tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad y mostrarnos las cosas por venir.
Llénanos con el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría espiritual y entendimiento, de modo que vivamos una vida digna de ti, complaciente a ti, y dando fruto en toda buena obra. Padre, oramos para que envíes tu Espíritu de verdad para guiarnos específicamente en toda la verdad acerca de cesando del pecado, incluyendo si es posible, y si es así, cómo hacer así. Mi primer libro, la obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad, cómo Él nos guía y cómo le oímos. Establece el fundamento para seguir la guía del Espíritu en lugar de inclinarse hacia nuestro propio entendimiento para discernir lo que es verdad. Esa base es muy recomendable para discernir la verdad en este libro. La lectura de este libro sin la fundación proporcionada por la obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad aumenta significativamente los riesgos de rechazar la verdad de este libro como error y aceptar el error y el engaño como verdad. Capítulo 1. Pecado y hombre. Si hemos de cesación del pecado, sería útil saber cómo el pecado funciona de manera podemos alinear nuestras vidas resistirse a ella. Santiago obtiene has iniciado. Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Luego corrupto deseo cuando ha concebido da a luz el pecado, y el pecado cuando está completamente crecido produce muerte. Santiago capítulo 1 versos 14 y 15. Cada persona es tentada con el cebo emparejado a los deseos corruptos de esa persona. La Biblia nos da dos relatos de la tentación que nos ayudan a ver el proceso de manera más clara y completa, el caso de Adán y Eva y el caso de Jesús. Adán y Eva fueron tentados por Satanás y pecaron. ¿Tenían deseos corruptos? Si es así, ¿de dónde los sacaron? ¿Fueron creados con deseos corruptos? Parece improbable que Dios creó a Adán y Eva con deseos corruptos. Parece aún más improbable que lo hiciera y llamara a su creación, muy bueno, Génesis capítulo 1 verso 31. Si no fueron creados con deseos corruptos, ¿de dónde vinieron? Antes de tratar de responder a eso, veamos la tentación de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás y no pecó. ¿Tenía Jesús deseos corruptos? Esto podemos contestar no. Entonces Jesús fue tentado, pero no con cebo emparejado a los deseos corruptos. Ahora la Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todas las medidas como somos, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino uno que en todos los aspectos ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 verso 15. Así que la tentación de Adán y Eva y la tentación de Jesús eran de la misma manera, el mismo poder y proceso fue usado en un intento de hacerlos pecar. La tentación tuvo éxito al hacer que Adán y Eva pecaran, pero fallaron en hacer que Jesús pecara. Regresar a Santiago nos ayuda a entender. Cuando el deseo corrupto concibe, produce pecado. El pecado es producido por el deseo corrupto y el deseo corrupto es el resultado de la semilla plantada y concebida en el corazón de una persona. La tentación, por lo tanto, funciona de dos maneras diferentes. En la primera manera la tentación es la siembra de semilla en el corazón de una persona en un intento de causar el deseo corrupto de concebir. En el segundo, la tentación ofrece la satisfacción de un deseo corrupto que se ha concebido. Adán y Eva y Jesús fueron tentados según el primer modo que la tentación trabaja. Satanás trató de sembrar semilla en sus corazones y tener esa semilla concebir el deseo corrupto. Jesús rechazó la semilla y no se concibió ningún deseo corrupto. Adán y Eva no rechazaron la semilla y el deseo corrupto fue concebido en ellos. Adán y Eva permitieron el deseo corrupto de concebir y produjo el pecado. Los deseos corruptos traen adelante el pecado. A cesar del pecado una persona debe superar estos corruptos deseos y les impiden concebir nuevamente. Peter dice que aquellos que cesaron del pecado hicieron esto. Todo aquel que ha padecido en la carne ha cesado del pecado, para vivir por el resto del tiempo en la carne ya no por deseos humanos corruptos, sino por la voluntad de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 y 2.
Capítulo 2. La carne y el espíritu. Cuando Adán y Eva no pudo rechazar Satanás tentación, corruptos deseo fue tomado en su ser, concebido, y comenzó a hacer emerger el pecado y la muerte. La naturaleza de su ser se cambió y se convirtieron en pecado, productores, pecadores. Esta parte de su ser fue transmitido a sus hijos. El deseo corrompido, cuando ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, cuando está plenamente maduro, produce la muerte. Santiago capítulo 1 verso 15. A través de la desobediencia de un individuo Adán, la masa de la humanidad se constituyó, hecho pecadores. Romanos capítulo 5 verso 19. Así que todas las personas tienen una parte de su ser, heredada de sus padres, que produce pecado. Para dejar de pecado, una persona debe lidiar con la parte de su ser que produce pecado. ¿Qué parte de nuestro ser produce pecado? Jesús nos revela la respuesta. El corazón. Jesús dice que solo el corazón puede producir pecado. Todo lo que entra en una persona desde afuera no puede contaminarlo, ya que no entra en su corazón. Marcos capítulo 7 versos 18 y 19. La única parte del ser del hombre que le hace pecar es su corazón. De dentro del corazón del hombre vienen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas estas cosas malas vienen de adentro y contaminan a una persona. Marcos capítulo 7 versos 21 a 23. Lo que sale de la boca procede del corazón, y esto afecta a una persona. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Estos son los que contaminan a una persona. Mateo capítulo 15 versos 18 a 20. La buena persona del buen tesoro de su corazón produce el bien, y el malvado de su maligno tesoro produce mal. Lucas capítulo 6 verso 45. Cuando miramos lo que la Biblia dice sobre nuestro corazón, vemos que no habla del órgano corporal que bombea nuestra sangre. Habla de la parte íntima de nuestro ser. La palabra de Dios es viva y activa, más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrando en la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 verso 12. Lo que sale de la boca procede del corazón, y esto contaminan a una persona. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Mateo capítulo 15 versos 18 y 19. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, el malvado viene y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Mateo capítulo 13 verso 19. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entrar en, donde la palabra fue sembrada, el corazón y ahogan la palabra, y resulta infructuosa. Marcos capítulo 4 verso 19. Con nuestros corazones creemos. Romanos capítulo 10 verso 10. Algunos dudan en sus corazones. Marcos capítulo 11 verso 23. Lo que sale de nuestra boca no procede del órgano corporal que bombea nuestra sangre. Pensamientos e intenciones, fe y duda, no vienen de nuestro corazón corporal. La carne. La palabra traducida carne, en el Antiguo Testamento viene de la palabra basar. En el Nuevo Testamento viene principalmente de la palabra sars. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra carne se usa con diferentes significados. Debemos mirar el contexto de cómo se usa para determinar el significado. Se usa para significar humanidad, en Joel capítulo 2 verso 28, Hechos capítulo 2 verso 17, Isaías capítulo 66 verso 23 y Génesis capítulo 6 verso 12. Se usa para significar todas las cosas vivientes en Génesis capítulo 6 verso 17.
En Génesis capítulo 37 verso 27 y Romanos capítulo 11 verso 14 se usa para significar pariente. En Romanos capítulo 4 verso 1 significa genealogía o linaje. Significa tejido corporal, en Génesis capítulo 2 verso 21 y Lucas capítulo 24 verso 39. En Génesis capítulo 9 verso 4 y Apocalipsis capítulo 19 verso 18 significa carne. Una de las formas en que el Nuevo Testamento usa el término carne es contrastar la carne con el espíritu. Este uso es un poco más complicado que los otros usos del término carne. Debemos ser diligentes acerca de mirando cómo se usa y no se apoya en nuestro propio entendimiento para poder percibir correctamente lo que es la carne. Este es un buen lugar para pedirle a Dios que envíe su Espíritu de verdad para guiarnos a la verdad de la carne y el Espíritu. Padre, en nombre de Jesús, te pido que envíes tu Espíritu de verdad para guiarme a la verdad de la carne y el Espíritu. Aquí hay algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 17. Estabas muerto en tus transgresiones y pecados, en los que vivías cuando seguías los caminos de este mundo y del gobernante del reino del aire, el espíritu que ahora está trabajando en los desobedientes. Todos nosotros también vivimos entre ellos a la vez, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y siguiendo su voluntad y pensamientos. Efesios capítulo 2 versos 1 a 3. Amados, os exhorto como extranjeros y exiliados a absteneros de los deseos de la carne que combaten contra vuestra alma. 1 Pedro capítulo 2 verso 11. Los pensamientos y los deseos se atribuyen a la carne. Sin embargo, también se atribuyen al corazón. También se dice que la carne tiene obras. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, luchas, celos, ataques de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidia, embriaguez, orgías y cosas como estas. Gálatas capítulo 5 versos 19 a 21. Jesús atribuye estas obras al corazón y dice que solo el corazón produce el pecado. Lo que sale de la boca procede del corazón, y esto afecta a una persona. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Mateo capítulo 15 versos 18 y 19. De dentro, fuera del corazón del hombre, vienen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas estas cosas malas vienen de adentro y contaminan a una persona. Marcos capítulo 7 versos 21 a 23. Cuando el Nuevo Testamento utiliza el término la carne en relación con los deseos corruptos, las obras corruptas y el pecado, y en comparación con el espíritu, lo está usando para referirse a la parte del corazón del hombre que ha tomado la semilla corrupta de Satanás en su ser. Es el tesoro malvado del corazón de una persona malvada. Es la porción del corazón con árboles corruptos que dan fruto corrupto. El espíritu. El original del Nuevo Testamento griego fue escrito en uncials, todas las letras mayúsculas. Los traductores usaron el contexto para determinar cuándo algunas palabras, como el espíritu, deberían ser capitalizadas como un título o no. En muchas de las comparaciones entre la carne y el espíritu, la comparación encaja mejor con el espíritu del hombre, en lugar del espíritu de Dios. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra la carne, porque éstos se oponen entre sí. Gálatas capítulo 5 verso 17. El fruto del espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la dulzura, el dominio de sí mismo. Gálatas capítulo 5 verso 22. Parte del fruto del espíritu está asociado con el corazón. Revestíos los corazones de compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses capítulo 3 verso 12.
El espíritu, en contraste con la carne, es la porción del corazón del hombre que no ha aceptado a Satanás corruptos de semilla en su ser. Ha aceptado la palabra de Dios en su ser. Es el buen tesoro del corazón de un hombre bueno. Es la porción del corazón con buenos árboles trayendo buena fruta. Capítulo 3. Sufriendo en la carne. Como se describe en capítulos anteriores, Satanás tentó a Adán y Eva. No lograron rechazar la tentación y aceptaron los deseos corruptos en su ser donde comenzaron a producir pecado. Jesús nos dice que el corazón es la parte de nuestro ser que produce el pecado y que los deseos corruptos se encuentran en nuestros corazones. La Biblia usa el término la carne para referirse a la porción de nuestros corazones que contiene deseos corruptos. La carne es deseo corrompido, corazón corrompido del árbol. El espíritu es hacer la voluntad de Dios, buen corazón de árbol. El espíritu es la porción de nuestros corazones donde hemos aceptado y tomado la semilla incorruptible de Dios en nuestro ser. Sabemos que los que han padecido en la carne han cesado del pecado. También sabemos que ya no viven sus vidas controladas por deseos corruptos, sino que viven para hacer la voluntad de Dios. Los deseos corrompidos del corazón corrompido, la carne, nos hacen pecar. Como la naturaleza de la vida en un manzano lo impulsa a producir manzanas, la naturaleza de la vida en los deseos corruptos los impulsa a producir el pecado en y a través de nosotros. Pero Jesús nos dice cómo lidiar con el pecado y los deseos corruptos que lo producen. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30. Los deseos corrompidos producen el pecado. Santiago capítulo 1 verso 15. Jesús nos manda quitarlos de nuestro ser para que no seamos arrojados al infierno. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo eliminamos los corrompidos deseos, los árboles corruptos de nuestros corazones? Jesús nos muestra el camino otra vez. Si tienes fe como un grano de semilla de mostaza, podrías decir a este sicampano, sean arrancados por las raíces y echados al mar, y te obedecería. Lucas capítulo 17 verso 6. Jesús no está hablando de paisajismo. Él está hablando del reino de Dios y cambiando la naturaleza de nuestro ser. ¿Qué sucede si hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos? ¿Qué sucede si ordenamos que los deseos corruptos dentro de nosotros sean arrancados por las raíces y echados al mar? Se irán. Ya no estarán en nosotros. Ya no viviremos nuestras vidas controladas por ellos, se han ido. Ellos ya no están en nosotros impulsándonos al pecado. Cesamos del pecado quitando de nuestro ser lo que hace que nosotros pequemos. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus afectos y deseos. Gálatas capítulo 5 verso 24. Quitar deseos corruptos. Pero espera, ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuántos deseos corruptos tengo? ¿Cómo voy a saber que he eliminado todos ellos? Si examinamos los deseos corruptos, vemos que todos ellos tienen un elemento común, lo que quiero. Los deseos corruptos individuales son como las innumerables ramas en el árbol corrupto. Todos comparten la raíz común de lo que quiero. No es necesario cortar cada rama individual. Todas las ramas serán removidas si ponemos el hacha a la raíz del árbol corrupto. Lo que quiero tener. Lo que quiero hacer. Lo que quiero consumir. Lo que quiero ser. Lo que quiero que otros piensen que soy. Quiero vivir mi vida para complacerme, dirigir y ordenar mis pasos para satisfacer mis deseos. Quiero vivir mi vida según mi propio entendimiento. Quiero determinar por mí mismo lo que es real, verdadero, bueno, qué desear, qué creer. Por lo tanto, si eliminamos todos nuestros deseos de lo que quiero, todo lo que queremos de nuestro ser, vamos a eliminar todos los deseos corruptos.
No debemos suponer que nosotros, o hasta debe echar lejos todos nuestros deseos por nuestra propia fuerza y capacidad. Necesitamos confiar en Dios, amar a Dios y odiar el pecado. Estos y la voluntad y el poder para eliminar todos nuestros deseos, provienen del poder de la palabra de Dios que obra en nosotros. Siembra al Espíritu. No es suficiente para eliminar los deseos corruptos que nos hacen pecar. Aquellos que cesan de pecar ya no están controlados por el pecado, han quitado la parte corrupta de su ser, pero también viven para hacer la voluntad de Dios. Eso debe agregarse. Debemos añadir a nuestro ser lo que nos hace no pecar y nos hace querer y hacer la voluntad de Dios. Dios está obrando en ustedes, dándoles el deseo y el poder de hacer su voluntad. Filipenses capítulo 2 verso 13. Como hemos aceptado la semilla de Satanás y lo hicimos una parte de nuestro ser, debemos aceptar ahora la semilla incorruptible de la palabra de Dios y hacerlo una parte de nuestro ser. Debemos sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones en la abundancia para producir la voluntad y poder de hacer la voluntad de Dios. Aquí están algunas cosas claves. Necesitamos la palabra de Dios para hacerla parte de nuestro ser. Temor del Señor. Proverbios capítulo 8 verso 13. El temor de Jehová es odiar el mal. El amor es desinteresado, lo contrario de lo que yo quiero, deseos corruptos. Confiar. Debemos confiar en que Dios nos provea. Discernimiento. Debemos discernir la verdad y el error, el bien y el mal, la tentación y el pecado. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. A través de estos nos ha dado sus muy grandes y preciosas promesas, para que a través de ellas puedas participar en la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción en el mundo causada por malos deseos. Por esta misma razón, haced todo esfuerzo para añadir a vuestra fe la bondad, y al bien conocimiento, y al conocimiento autocontrol, y al autocontrol a la perseverancia, y a la perseverancia a la piedad, y a la piedad al afecto mutuo, y al afecto mutuo el amor. Porque si posees estas cualidades cada vez más, te impedirán ser ineficaces e improductivos en tu conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no los tiene es miope y ciego, olvidándose de que han sido purificados de sus pecados pasados. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, hagan todo lo posible para confirmar su vocación y elección. Porque si haces estas cosas, nunca tropieces. Segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 10. Capítulo 4. Midiendo cesó del pecado. ¿Cómo medimos si tenemos o no cesado del pecado? ¿Cómo medimos si tenemos o no tenemos deseos corruptos que nos hagan pecar? ¿Qué pruebas usamos? ¿A qué estándar comparamos esa evidencia? Debemos tratar el pecado y lo que nos hace pecar de la misma manera que si hubiéramos tenido cáncer. Nos examinaríamos regularmente a nosotros mismos para cualquier evidencia que parecía cáncer o como algo que lo causaría. Sin embargo, no nos limitaríamos a confiar en nuestro propio examen. También iríamos a un especialista que es capaz de discernir pruebas que no somos capaces de discernir. De la misma manera debemos examinar nuestro comportamiento y nuestros deseos de evidencia de pecado o de aquello que nos haría pecar. Debemos ir a Dios para confirmar la evidencia que percibimos. También debemos ir a Dios regularmente y pedirle que nos revele lo que ve cuando nos examina. Al igual que haríamos un examen físico regular, deberíamos ir a Dios y obtener un examen espiritual regular. Cuando le preguntamos a Dios, debemos ser fieles para escuchar honestamente. Necesitamos escuchar la verdad. No hay beneficio para nosotros para negar el pecado si está allí. El que oculta sus pecados no prospera, pero el que confiesa y renuncia, abandona, cesa permanentemente, encuentra misericordia. Proverbios capítulo 28 verso 13. Pecado. Si vamos a percibir que hemos pecado y si vamos a cesar del pecado,
necesitamos tener una representación del pecado que sea suficientemente correcta y completa. En el 14º capítulo de Romanos, Pablo discute cómo diferentes personas pueden tener diferentes entendimientos de lo que Dios aprueba. Esta discusión nos da la mejor representación de lo que es el pecado. Si tienes dudas acerca de si debes comer algo, estás pecando si lo haces. Cualquier cosa no basada en la confianza es un pecado. Romanos capítulo 14 verso 23. Pablo dice que el elemento esencial del pecado es vivir de una manera haciendo caso omiso de lo que Dios aprueba. Una persona que no tiene la certeza de que Dios apruebe algo, comer carne por ejemplo, y lo hace demuestra una falta de consideración por lo que Dios aprueba. Esa persona es voluntarioso, vive para satisfacer sus propios deseos y no viven para hacer lo que Dios aprueba. Dos personas podrían hacer exactamente lo mismo, una en sumisión a lo que Dios aprueba y la otra no en sumisión. Para el que se somete no es pecado. Para el que no está sometido es pecado. Una persona puede hacer algo que Dios aprueba, diga recoger las cabezas de grano y comerlas en el sábado, Mateo capítulo 12 versos 1 y 2, pero si lo hacen no en la sumisión a lo que Dios aprueba, es pecado. El pecado depende del estado de nuestra sumisión a Dios. Si no estamos sometidos a Dios, estamos pecando. Dios nos ayuda a medir si estamos sometidos a Él, o no. Nos dice lo que no aprueba. Si estamos haciendo alguna de estas cosas, no estamos sometidos a Dios. Esas cosas son, las cosas que Él nos ha mandado no hacer. Cosas que Él ha maldecido. Cosas que odia. Cosas que son una abominación para Él. Cosas a las cuales resiste. Las cosas Jesús pronunciaron infortunios en. Las cosas Jesús dijeron a sus discípulos evitar. Las cosas que Jesús dijo eran malvados. También nos dice las cosas que Él aprueba. Si estamos sometidos a Dios, estaremos haciendo las cosas que Él nos ha mandado a hacer, y por lo menos algunas de las otras cosas. Cosas que nos ha mandado a hacer. Cosas que ha bendecido. Cosas que Él ama. Cosas que le gustan. Cosas que dice que debemos hacer para tener vida eterna. Las palabras que Dios habló en el pasado nos ayudan a medir nuestro estado de la sumisión y nos tenemos que someternos a aquellas palabras. También nos tenemos que someternos a las palabras que dice a nosotros hoy por su Espíritu que ha enviado para dirigirnos. La falta de someternos a lo que el Espíritu nos dice hacer o nos dice no hacer, es apenas tanto el pecado como no someternos a la palabra escrita de Dios. Hoy si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Hebreos capítulo 3 verso 14. Tentación. Hay cosas que nos parecen pecado, pero no lo son. Satanás trata de usarlos para convencernos de que hemos pecado y nos hacen renunciar a resistir el pecado y tratar de superarlo. Estos pecados falsos usualmente involucran pensamientos que parecen pecado. Los deseos adúlteros en el corazón de una persona producirán pensamientos de adulterio. Escuchamos esos pensamientos. Cuando Satanás tienta a una persona a aceptar el deseo adúltero en su corazón, también oirán la tentación en sus pensamientos. Esta tentación no es pecado. Debemos hacer lo que Jesús hizo cuando fue tentado y resistir la tentación, rechazar el pensamiento y no aceptar el deseo. Nota: debemos estar atentos sobre el contenido de nuestros sueños, así como sobre los pensamientos que escuchamos cuando estamos despiertos. Jesús dice que Satanás siembra su simiente mientras dormimos. Mateo capítulo 13 verso 25. Los sueños pueden revelar contenido corrupto de nuestro corazón, o pueden contener la tentación de aceptar un deseo corrupto. La tentación desde fuera de nosotros y pensamientos corruptos que vienen de nuestros corazones parece muchísimo parecida a nosotros. Son cuestiones espirituales que deben ser espiritualmente discernidas pidiendo a Dios dirigirnos en la verdad de si el pensamiento es la tentación o el pecado. La tentación al pecado funciona exactamente como la tentación de dudar.
Podemos tener dudosos pensamientos que vienen de nuestros corazones, que obstaculizar nuestras oraciones. También podemos escuchar la tentación de dudar de nuestros pensamientos. Debemos arrojar el pensamiento tentador hacia abajo y rechazarlo de la misma manera que debemos rechazar la tentación de pecar. Deseos corruptos. Además de medir nuestro estado de sumisión y discernir la tentación, necesitamos discernir si tenemos corruptos deseos. Debemos estar vigilantes sobre vigilando lo que deseamos y aceptar solo aquellos deseos que Dios aprueba. Cualquier deseo puede ser o convertirse un corrupto deseo si no vamos a someterse a la satisfacción de ese deseo de Dios. Cesó del pecado. Si bien es útil examinarnos a nosotros mismos por evidencia de que pudimos haber pecado, no debemos confiar únicamente en nuestro autoexamen. Si lo hacemos, aumentamos nuestro riesgo de pensar que hemos cesado del pecado cuando realmente no lo hemos hecho. Lo más confiable es pedirle a Dios que nos revele los resultados de su examen de nosotros. In the Elijah Task, Juan Sanford escribió que le pidió a Dios que revelara sus pecados para que él pudiera confesarlos. Dios le dio una lista de las Escrituras, cada una describiendo un pecado particular. Este es un buen ejemplo del examen espiritual que todos debemos buscar. Tenemos que escuchar a Dios honestamente para recibir su testimonio de nosotros, pero como creyentes debemos querer saber para que podamos ser limpiados y eliminar el deseo corrupto que causa el pecado de nuestro ser. Jesús nos dijo que eliminemos aquello que nos hace pecar de nuestro ser. No hay mejor manera de medir nuestra necesidad de quitar algo y que eliminar que pidiéndole a Dios que nos lo revele. Debemos pedirle a Dios que nos revele cualquier pecado no arrepentido o algo en nosotros que nos haga pecar. Si revela pecado, debemos pedirle que nos perdone y nos limpie. Si revela algo que nos haga pecar, debemos quitarlo y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para crecer fuerte en la dirección opuesta. Tenemos que preguntar, tratar con cualquier cosa que Dios revele, luego preguntar si hay más. Necesitamos seguir preguntando hasta que Dios diga que no hay más. Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para que pudiéramos vivir una vida sin conciencia de pecado, sin tener conciencia de haber pecado jamás. Hebreos capítulo 10 versos 1 a 4. Debemos recibir la limpieza de nuestra conciencia por medio de la fe, pero debemos permanecer vigilantes y procurar ser conscientes de cualquier pecado activo, no arrepentido. Debemos recibir la purificación de nuestra conciencia por medio de la fe, pero debemos permanecer vigilantes y tratar de ser muy conscientes de cualquier activo, unrepented pecado. Necesitamos buscar a Dios regularmente para detectar cualquier pecado si debería ocurrir y estar seguro de no hay pecado cuando dice que no hay ninguno. Tenemos que honrar el sacrificio de Jesús y vivir sin conciencia de pecado, pero siempre estar confirmando la ausencia de pecado. Esto es muy parecido a una persona que ha tenido cáncer que busca estar libre de la memoria dolorosa de haberla tenido, pero necesita confirmar regularmente la ausencia de cáncer. Capítulo 5. La vida cesó del pecado. ¿Qué es la vida cesada del pecado como? Es un estado de perfección mística donde no hay más crecimiento posible, como algunos lo imaginan. ¿Cómo corresponde con la vida de un creyente? ¿En qué punto en el crecimiento espiritual de un creyente ocurre? Crecimiento espiritual de un creyente. La Biblia nos dice un número de cosas sobre el crecimiento espiritual de un creyente. Cuando vemos cómo encajan estas cosas, entonces podemos ver cómo una vida cesada del pecado encaja con ellas. El siguiente esquema nos da una visión general del crecimiento espiritual y un marco para organizar la discusión de algunos de los detalles. Nacimiento. Oír. Condición actual y destino actual, pecado y juicio. Camino de escape de la condición actual y el destino, rectitud. Miedo del Señor. Entrar en el nuevo pacto. Reconoce. Condición y destino. Jesús es el Señor. Promesas. Conciencia limpia. Bautismo.
Arrepentimiento. Quitar las cosas que hacen que uno peca. Agregar, sembrar, lo que hace que uno no peca. Recibe el Espíritu Santo. Crecimiento. Siembra. Ejercicio. Madurez. Oír. Luego la fe es por el oír, y el oído por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 verso 17. La vida de un creyente necesariamente comienza con la oír. Debemos oír la verdad de nuestra condición actual. Hemos aceptado deseos corruptos como parte de nuestro ser y ellos están trabajando en nosotros para hacer de nuestro camino un camino de muerte. Nuestro destino actual. A causa de los deseos corruptos en nuestro corazón, viviremos una vida temporal de pérdida, muerte y destrucción seguida de una vida eterna en fuego eterno, separada de Dios. Esa es las malas nuevas. También debemos oír las buenas nuevas. Debemos oír que Dios, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, Jesús, ha creado una manera de escapar de nuestra condición actual y nuestro destino actual. Dios nos ofrece acceso a este camino de escape al entrar en un pacto con Él. Al oír y creer que estas cosas son verdaderas, debemos entrar en el pacto que Dios nos ha ofrecido. Miedo al Señor. Podemos escuchar la verdad de nuestra condición actual, el destino, y la manera de escapar por el pacto de Dios de otras personas, o de Dios. Cuando los escuchamos de otras personas, escuchamos una representación de la realidad. Cuando los escuchamos de Dios, escuchamos la realidad de ellos directamente. Es mucho más poderoso. Oyendo de Dios que nuestra condición actual resultará en pérdida, muerte, destrucción y fuego eterno es el temor del Señor. El temor del Señor es necesario si queremos entrar en el nuevo pacto con Dios con nuestros corazones y no solo con nuestros labios. Escuchar la verdad de nuestra condición actual de otras personas es verdad, pero es por precepto de los hombres. Está necesariamente limitado por su percepción, comprensión y articulación de la verdad. Escuchar la verdad de Dios es el verdadero temor del Señor, articulado por Dios para que se ajuste a nuestra percepción y entendimiento. Este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, mientras que sus corazones están lejos de mí, y su temor de mí es enseñado por el precepto de los hombres. Isaías capítulo 29 verso 13. Necesitamos entrar en el nuevo pacto de Dios con todo nuestro corazón. El temor del Señor nos ayuda a hacer eso. Es algo que Dios usó para ayudar a Israel cuando entraron en el primer pacto. No tengas miedo, porque Dios ha venido para probaros, y para que el temor de Él permanezca con vosotros, para que no pequéis. Éxodo capítulo 20 verso 20. Entrando en el nuevo pacto. Reconocimiento. Para entrar en el nuevo pacto con Dios debemos satisfacer los términos y condiciones que Él pone para ello. La primera de estas condiciones es reconocer la verdad que Dios nos ha revelado. Reconocer se hace confesando. En el caso del nuevo pacto comenzamos por reconocer, confesar nuestra condición actual. Hemos aceptado deseos corruptos como parte de nuestro ser y ellos están trabajando en nosotros para hacer de nuestro camino un camino de muerte. Nuestro destino actual. A causa de los deseos corruptos en nuestro corazón, viviremos una vida temporal de pérdida, muerte y destrucción seguida de una vida eterna en fuego eterno, separada de Dios. Que Dios ha provisto una manera de escapar de nuestra condición y destino actuales a través de su nuevo pacto. Dios ha hecho su nuevo pacto con nosotros a través de su Hijo, Jesús. Dios ha hecho a Jesús Señor, le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el mediador del nuevo pacto. Para entrar en el nuevo pacto con Dios debemos reconocer, confesar que Jesús es Señor. Cuando Dios hizo a Jesús Señor, hizo todo lo que estaba en el cielo y en la tierra obligado a obedecerle. Reconocer, confesar que Jesús es el Señor necesariamente incluye reconocer, confesar nuestra obligación de obedecerle en todo lo que Él nos dice que hagamos. Entrar en el nuevo pacto continúa con nuestro reconocimiento, confesión de nuestra obligación de obedecer a Jesús en todo lo que Él nos dice que hagamos.
Esta es esencialmente la misma promesa que Israel tuvo que hacer para entrar en la antigua alianza con Dios. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó en el oído del pueblo. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho lo haremos y nosotros seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y la arrojó sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Éxodo capítulo 24 versos 7 y 8. Prometiendo. Si comprendiéramos las raíces judías del bautismo, entenderíamos que contiene una promesa similar, pero más fuerte. El bautismo implica una promesa de dejar por completo nuestra vieja vida, nuestra vieja condición, y pasar a una nueva vida. Una novia y un novio serían bautizados como parte de un signo de su promesa de poner fin a sus viejas vidas y comenzar una nueva juntos. Como parte de entrar en el nuevo pacto, el bautismo es un signo de nuestra promesa de dejar nuestra antigua condición con deseos corruptos, trayendo adelante el pecado y la muerte, y pasar a una nueva condición con la vida de Zoe en la palabra de Dios que trabaja en nosotros para impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. Es una señal de nuestra promesa de cesar del pecado, una promesa de vivir ante Dios con una conciencia limpia. Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras el arca estaba siendo construida. En ella solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvadas a través del agua, y esta agua simboliza el bautismo que ahora te salva también, no la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de una conciencia limpia hacia Dios. 1 Pedro capítulo 3 versos 20 y 21. Por supuesto, no podemos esperar mantener esta promesa en nuestra condición de deseo corrupto. Dios lo sabe, y una de las disposiciones clave que nos da en el nuevo pacto es el poder para eliminar los deseos corruptos que hemos aceptado, el poder de rechazar nuevos deseos corruptos, y el poder de querer y hacer su voluntad. Así que nuestra promesa es una promesa de usar el poder que Dios nos da para eliminar de nuestro ser lo que nos hace pecar y sembrar su palabra en nuestros corazones para que produzca la vida y la naturaleza de Dios en nosotros. Este es el proceso de arrepentimiento y es una parte necesaria para entrar en el nuevo pacto. En este punto de crecimiento espiritual, un creyente ha eliminado los deseos corruptos que los hacen pecar. Ya no viven de acuerdo con los deseos corruptos, y viven de acuerdo con su promesa de hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que Pedro describe como la nueva vida de aquellos que han dejado de pecar. Aquí es donde cesar del pecado encaja en el crecimiento espiritual y la vida de un creyente. Juan, escribiendo en 1 Juan, nos da una manera confiable de medir cuándo se completa el proceso del nacimiento espiritual. Está de acuerdo en que al final del proceso de nacimiento el creyente ha cesado del pecado. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 Juan capítulo 3 versos 8 y 9. Parafrasear. Todo aquel que ha nacido de Dios ha cesado del pecado, porque la palabra de Dios permanece en él y le provoca no pecar. El que no ha cesado del pecado no ha completado el proceso de nacimiento. El proceso de nacimiento se ha completado, pero hay mucho más crecimiento por delante. Crecimiento. El nacimiento es seguido por el crecimiento y necesitamos mucho crecimiento espiritual. Santiago capítulo 1 versos 3 a 5 y 2 Pedro capítulo 1 versos 5 a 7 enumeran algunas áreas de crecimiento espiritual. Fe. Bondad, virtud. Conocimiento. Autocontrol. Firmeza, paciencia. Sabiduría. Piedad. Afecto fraternal. Amor. Pablo enumera rectitud, la piedad, la fidelidad, el amor, la constancia y la mansedumbre. 1 Timoteo capítulo 6 verso 11. Algunos de ellos son enumerados como fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 verso 22 a 23, amor, gozo, paz, perseverancia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, autocontrol.
El crecimiento en el oír es central para el crecimiento espiritual y caminar en el nuevo pacto. Si queremos cumplir nuestra promesa de hacer lo que Dios dice, debemos escucharlo diciéndolo. Cuando crecemos en el oír, crecemos en la fe percibiendo, midiendo y discerniendo. Discernir es muy importante en el crecimiento espiritual. Necesitamos crecer en el discernimiento de la verdad y el error, el espíritu de la verdad y el espíritu del error, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es y lo que no es la voluntad de Dios, lo que la palabra de Dios dice y lo que no dice. El crecimiento espiritual brota del oír y el oído brota de la palabra. Así todo el crecimiento espiritual brota de la palabra. Esta es una parte clave del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Jeremías capítulo 31 verso 33. Dios escribe su palabra en nuestros corazones mientras la sembramos en nuestros corazones. Él nos da el crecimiento espiritual y la vida eterna, a través de su palabra, una semilla a la vez. Cultivamos nuestro crecimiento espiritual sembrando las semillas de la palabra en nuestros corazones y protegiendo a ellos de ser quitados o ahogados. Quita toda suciedad y maldad desenfrenada y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual es capaz de salvar tus almas. Santiago capítulo 1 verso 21. Por lo tanto, liberarse de toda clase de maldad y engaño, hipocresía, celos y toda clase de calumnias. Como bebés recién nacidos, sed por la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. 1 Pedro capítulo 2 versos 1 y 2. Madurez. El crecimiento se completa en la madurez. La madurez espiritual es el resultado esperado del crecimiento espiritual de un creyente. Una de las características clave de alguien que es espiritualmente maduro es discernir. La persona que es espiritualmente madura percibe y discierne espiritualmente además de físicamente, no dependen de su propio entendimiento, pero buscan a Dios para guiarlos a la verdad. Como resultado, ellos discernir las cosas espirituales, la verdad y el error, el bien y el mal, y lo que la palabra dice y lo que no dice. La persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son locuras para él, y no puede entenderlas porque son espiritualmente discernidas. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el alimento sólido es para los maduros, para aquellos que tienen su poder de discernimiento entrenados por la práctica constante para discernir el bien del mal. Hebreos capítulo 5 verso 14. En 1 Corintios capítulo 3 verso 1, Pablo escribe que los inmaduros no son capaces de discernir cosas espirituales. Y en Efesios capítulo 4 verso 14 escribe que son arrojados de un lado a otro por todo viento de doctrina, que aún no han llegado a ser capaces de discernir la verdad y el error, lo que la palabra dice y lo que no dice. Otra característica clave de una persona espiritualmente madura es el autocontrol, específicamente controlan su lengua. Si alguien no tropieza en lo que dice, es un hombre maduro que también es capaz de controlar todo su cuerpo. Santiago capítulo 3 verso 2. El hombre no puede controlar su lengua por su propio poder o capacidad, pero por la abundancia de su corazón, la boca habla. La persona espiritualmente madura ha quitado de su corazón aquello que los hace hablar de manera inapropiada y ha llenado su corazón con la palabra de Dios. La palabra en abundancia en su corazón produce el fruto del autocontrol. La manera en que la persona espiritualmente madura discierne y controla su ser resalta otra característica de las personas espiritualmente maduras: están espiritualmente ocupadas. La persona espiritualmente madura no lucha contra la carne y la sangre usando procesos de carne y sangre. Ellos superan los obstáculos usando el poder espiritual y los procesos espirituales. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, y Él dijo que esto era parte de la madurez, así como nuestro Padre Celestial está maduro. Mateo capítulo 5 verso 43 a 48, esto es usar el poder espiritual y los procesos para luchar contra los principados y poderes que están manipulando a nuestros enemigos y a los que nos persiguen.
Los inmaduros no discernir esto y forcejear con carne y sangre los procesos en contra de la carne y de la sangre de enemigos y perseguidores. El creyente debe cesar del pecado antes de que puedan llegar a ser maduros espiritualmente. Una persona que no ha cesado del pecado carece del autocontrol de una persona espiritualmente madura. Una persona debe también cesar del pecado antes de que puedan discernir en la manera característica de la madurez espiritual. Jesús dice que debemos quitar el tablón de nuestros propios ojos antes de que podamos percibir claramente. Mateo capítulo 7 verso 5. Los deseos corruptos que nos hacen pecar corrompen nuestra percepción y discernimiento. Debemos sacarlos de nuestro ser para que, a través de la palabra que produce en nuestros corazones, podamos discernir claramente. No puede pecar. Una pregunta acerca de una vida cesada del pecado es si una persona puede alcanzar un estado donde no puede pecar, donde es incapaz de pecar. La respuesta es no. Nuestro estado de ser es dinámico y contingente sobre la naturaleza de la semilla sembrada en nuestros corazones. La buena semilla que madura en un buen árbol no puede producir fruta corrupta. La semilla de la palabra de Dios no puede producir fruto corrupto. Además, es incorruptible. Dios también nos da su armadura y la ayuda de su Espíritu de verdad y sus espíritus ministradores. No podemos pecar cuando estamos en el estado de estar donde han eliminado los deseos corruptos que nos hacen pecar desde nuestros corazones. Llenó nuestros corazones con la palabra de Dios. Ponte la armadura de Dios para resistir la tentación de aceptar deseos corruptos. Pídele a Dios que envíe el Espíritu de la verdad para que nos guíe y nos ayude a discernir. Pida a Dios que envíe sus espíritus ministrantes para fortalecernos contra aceptar deseos corruptos. Estamos agradecidos. Tal estado durará mientras sigamos haciendo las cosas necesarias para mantenerla. Si dejamos de hacer esas cosas, entonces vamos a pecar. Capítulo 6. El pecado, la muerte y la vida eterna. Anteriormente miramos el mandamiento de Jesús de quitar de nuestro ser aquello que nos hace pecar. En ese momento no miramos las consecuencias que Él declaró resultaría de nuestro obedecer, o desobedecer, su mandato. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida cojo o lisiado que con 2 manos o 2 pies para ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor para ti entrar en la vida, Zoe, con un ojo que con 2 ojos para ser arrojado al infierno del fuego. Mateo capítulo 18 versos 8 y 9. Si tu mano te hace pecar, córtalo. Es mejor para usted entrar en la vida, Zoe, lisiado que con 2 manos para ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor para ti entrar en la vida, Zoe, cojo que con 2 pies para ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo, que con 2 ojos para ser arrojado al infierno. Marcos capítulo 9 versos 43 a 47. Es muy importante que escuchamos claramente lo que Jesús está diciendo aquí. La persona con los deseos corruptos que los causan al pecado no ha entrado en la vida, están espiritualmente muertos. No podemos entrar en la vida Zoe, vida eterna, con deseos corruptos que nos hacen pecar. Si no eliminamos los deseos corruptos que nos hacen pecar, permaneceremos en la muerte y sufriremos fuego eterno en el infierno. Debemos eliminar todos los deseos corruptos que nos hacen pecar para entrar en Zoe, la vida eterna. Capítulo 7. Es posible cesar del pecado.
Debería estar claro que el Satán se opondrá a cesar del pecado. El mejor lugar para que él intente impedir que alguien deje de pecar es hacerles creer que no es posible. Una vez que una persona ha sido persuadida de que no es posible, que no tratará de dejar de pecado, y se opondrá a los que dicen que es posible. Debemos ser especialmente cautelosos antes de aceptar cualquier creencia de que algo no es posible, especialmente algo que Dios nos ha mandado hacer. Dios dice que todas las cosas son posibles y que nada es imposible. Mateo capítulo 17 verso 20, y Marcos capítulo 9 verso 23. Si tienes fe tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes decir a esta montaña, mueve de aquí a allá, y se moverá. Nada será imposible para ti. Todas las cosas son posibles para quien cree. No podemos dejar de pecado por nuestro propio poder y comprensión. Sin embargo, esto no significa que no hay un poder y un proceso disponible para nosotros que nos hagan cesar del pecado. No solo posible, pero fácil. Yo había orado y recibido el temor del Señor. Véase mi testimonio de la respuesta de Dios a mi oración por temor al Señor. Entonces aprendí sobre poner la armadura de Dios y discernir el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una noche, mientras yo estaba pensando acerca de Dios Armor y discernir el espíritu de la verdad, me di cuenta de que eran comandos para obedecer, colocar la armadura y discernir los espíritus. Había leído sobre ellos repetidas veces, pero cuando finalmente los obedecí ellos producían un gran cambio en mi vida. Me pregunté cuántas otras órdenes había estado pasando por alto. Decidí leer buscando órdenes para obedecer. Comencé a leer en el libro de Juan, capítulo 8. Cuando llegué a Juan capítulo 8 verso 11 lo reconocí como un comando. Ve y no peques más. Juan capítulo 8 verso 11. Sí, Jesús había dicho ese mandamiento a una mujer hace casi 2000 años, pero parecía claro que el Espíritu me estaba hablando. Cuando le pregunté si era así, él respondió, sí. Yo, no sé si es posible ir y no pecar más. He intentado antes y fallé. Espíritu, usted falló porque trató de usar su propio poder y entendimiento. Si buscan mi poder y cómo usarlo, descubrirán que no solo es posible no pecar más, sino que es fácil. Yo, fácil. ¿Es eso cierto? Espíritu, ¿es difícil o fácil que un manzano no produzca peras? Yo, es fácil. Espíritu, entonces es fácil. Abordar las objeciones basadas en las Escrituras. Aquellos que creen que no es posible cesar del pecado basan su creencia en algunos versículos de las Escrituras. 1 Juan capítulo 1 versos 8 a 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan capítulo 1 versos 8 y 10. Juan se oponía a un grupo de gnósticos. Los gnósticos estaban en la fase de reconocimiento del crecimiento espiritual. Sin embargo, rechazaron reconocer que habían aceptado deseos corruptos que producen el pecado en sus seres. Rechazaron reconocer su necesidad de un salvador del pecado. Rechazaron reconocer que Jesús había venido a la carne y que es el Señor. Juan no dice que no podemos cesar el pecado. Santiago capítulo 3 verso 2. Algunos leen Santiago capítulo 3 verso 2 para decir que Santiago dijo que todos pecamos y que esto demuestra que no es posible cesar del pecado. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Y si alguien no tropieza en lo que dice es un hombre, espiritualmente, maduro, capaz también de frenar todo su cuerpo. Santiago capítulo 3 verso 2. Hay dos problemas para entender lo que Santiago está diciendo. El primero es su uso de la palabra todo, es literal, es decir, cada individuo o figurativo. En el pensamiento hebreo,
todo se usa frecuentemente en sentido figurado como la mayoría o la parte esencial, o incluso un componente significativo o altamente visible, posiblemente mucho más pequeño que la mayoría. A veces este uso figurativo va seguido de una lista de excepciones. Este es el caso en Santiago capítulo 3 verso 2. Santiago inmediatamente sigue la declaración de que todos tropezar de muchas maneras con la excepción de que si alguien no tropezar en lo que dice. El segundo problema es cómo entendemos la palabra taío tradujo tropiezo. El uso de Santiago aquí es claramente figurativo más bien que el tropiezo literal. Figurativamente tal tropiezo podría ser cualquier cosa de un simple error como un error factual, pecado, o completamente cayendo de la salvación. Lo que sabemos es que al menos un número muy visible de personas tropiezan y que aquellos que son espiritualmente maduros no tropiezan en lo que dicen. El contexto en el que Santiago usa tropiezo es importante. No muchos de ustedes deben convertirse en maestros, hermanos míos, porque ustedes saben que nosotros que enseñamos serán juzgados con mayor rigor. Santiago capítulo 3 verso 1. Esto es útil. En Timoteo Pablo escribe acerca de un problema con personas espiritualmente inmaduras que buscan convertirse en maestros. Como te pedí cuando me fui a Macedonia, permanezca en Éfeso para que usted pueda encargar a ciertas personas que no enseñen ninguna doctrina diferente, ni que se dediquen a mitos y a genealogías interminables, que promuevan especulaciones más que la mayordomía de Dios que es fe. El objetivo de nuestra carga es el amor que emana de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera. Ciertas personas, desviándose de ellas, se han alejado en vanas discusiones, deseando ser maestras de la ley, sin entender ni lo que dicen, ni las cosas de las que confían en afirmaciones. 1 Timoteo capítulo 1 versos 3 a 7. Ciertamente una parte muy visible de la iglesia primitiva tropezó en una vana discusión. Los judaizantes enseñaron a los gálatas que deben ser circuncidados. Los gnósticos afirmaron no tener pecado. Otros enseñaron acerca de comer carne y observar días santos. Maestros enseñando sin entender lo que estaban diciendo o las cosas sobre las que estaban haciendo afirmaciones seguras. Tropezando y causando que otros tropezaran. Demasiados maestros y no hay suficiente verdad. Demasiados maestros enseñando cuando necesitan que alguien les enseñe los principios básicos y sin la experiencia en la aplicación de la palabra sobre la rectitud. El tropiezo doctrinal, tropezar en la aplicación de la palabra acerca de la rectitud, encaja mejor con el contexto de Santiago advirtiendo acerca de convertirse en maestros y se ajusta a los problemas conocidos de la época. También encaja mejor con la naturaleza de la persona espiritualmente madura que tiene sus sentidos ejercida para reconocer el bien y el mal, y ya no es echada de un lado a otro por cada viento de doctrina. Asignar el significado del pecado al uso figurativo del tropezar en Santiago capítulo 3 verso 2 no está justificado por el contexto y especialmente no cuando esto da lugar a un significado contrario a la Escritura que dice que Jesús, por su muerte y resurrección, nos ha hecho libres de hecho libre del pecado. Tal significado es también contrario a 1 Juan capítulo 2 verso 10. Aquel que ama a su hermano, en la luz que él permanece, y una causa para tropezar en él no hay. 1 Juan capítulo 2 verso 10. 1 Juan 2 verso 10 usa la palabra escandalón y es más entendido correctamente para referirse a una causa de error o una causa de pecado. En este caso, Juan está diciendo que aquellos que aman no tienen nada en ellas que les provoca a trompicones, pecado. Santiago capítulo 3 verso 8. Santiago capítulo 3 verso 8 es entendido por algunos para decir que somos incapaces de guardar de pecar en lo que decimos. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Con la lengua alabamos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca salen la alabanza y la maldición. Mis hermanos, esto no debería ser. Puede fluir agua dulce y agua salada de la misma fuente. Hermanos míos, ¿puede una higuera llevar aceitunas o un higo de vid de vid? Tampoco una fuente de sal puede producir agua dulce.
Santiago capítulo 3 versos 8 a 12. Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua y que de la misma lengua viene la alabanza y la maldición. Dice que esto no debería ser así. También dice que si no domamos nuestra lengua nos engañamos a nosotros mismos y nuestra religión es inútil. Santiago capítulo 1 verso 26. Usando el poder del hombre es imposible domar la lengua, pero usando el poder de Dios por medio de la fe todas las cosas son posibles y nada es imposible, incluyendo domar la lengua. Si buscamos a Dios acerca de por qué somos incapaces de usar nuestro poder y habilidad para domar la lengua y cómo vencer, entonces encontramos el poder y los medios que ha puesto a nuestra disposición para domar la lengua. Porque ningún buen árbol da malos frutos, ni un árbol malo da buen fruto, porque cada árbol es conocido por su propio fruto. Porque los higos no se recolectan de los arbustos espinosos, ni las uvas son recogidas de una zarza. La buena persona del buen tesoro de su corazón produce el bien, y el maligno de su maligno tesoro produce mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lucas capítulo 6 versos 43 a 45. La lengua hablará según el contenido de la abundancia del corazón. Nosotros domamos la lengua no tratando de ejercer nuestra voluntad sobre la lengua, sino usando el poder de Dios para llenar nuestro corazón con la abundancia de la palabra de Dios y arrancar y expulsar el contenido que nos está causando a producir frutos corruptos. Haz que el árbol sea bueno y su fruto bueno, o malo el árbol y su fruto malo, porque el árbol es conocido por su fruto. Mateo capítulo 12 verso 33. Santiago está describiendo una condición de doble mente o doble corazón. De la misma boca viene la alabanza y la maldición, la bendición y la maldición, el agua dulce y la sal. Este es el resultado de un fruto producido por un buen árbol en el corazón y un fruto producido por un árbol corrupto en el corazón. Cuando ordenamos que el árbol corrupto sea arrancado por las raíces y echado al mar y llene nuestros corazones con la semilla incorruptible de la palabra de Dios, entonces hablaremos de la abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Un árbol, una fruta, un discurso de nuestra lengua. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. Así que aquí hay una declaración en la que ustedes pueden confiar, una que merece ser aceptada. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy, protos. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. Correctamente entender lo que Pablo escribió requiere que entendamos correctamente cómo él vio a Jesús salvando pecadores. Pablo enseñó que, a través de Jesús, los pecadores fueron liberados del pecado y fueron hechos rectos. Fueron hechos a nuevas criaturas con una nueva vida. Se hicieron nuevas criaturas con una nueva vida. Cuando Pablo dice que él es protos, él está diciendo que es protos de aquellos que Jesús salvó, no protos de pecadores. Esto se hace aún más claro cuando entendemos lo que quiso decir con la palabra protos. Protos significa ante todo. Lo más importante es lo más visible o más conspicuo. La salvación de Pablo, su ser hecho una nueva criatura con una nueva vida era, y en muchos sentidos sigue siendo, la más conspicua de la conversión. Esta interpretación se confirma en el siguiente versículo. Pero esto es precisamente por lo que recibí misericordia, para que en mí, protos, el más conspicuo, Cristo Jesús pudiera demostrar cuán paciente es, como ejemplo para aquellos que más tarde llegarían a confiar en Él y por lo tanto tendrían vida eterna. 1 Timoteo capítulo 1 verso 16. Pablo fue y sigue siendo un ejemplo conspicuo de una persona salvada por el Señor Jesucristo, que murió a su vieja vida y vivió una nueva vida a Cristo como una nueva criatura. En Judea, las asambleas ni siquiera sabían lo que parecía, solo estaban escuchando el informe. El que solía perseguirnos ahora predica la buena nueva de la fe que él estaba antes fuera a destruir, y alabaron a Dios para mí. Gálatas capítulo 1 verso 23. Filipenses capítulo 3 versos 8 y 10 a 12. Por su bien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como basura, para que yo lo conozca y el poder de su resurrección y pueda compartir sus sufrimientos, volviéndose como él en su muerte que por cualquier medio posible,
pueda alcanzar la resurrección de los muertos. No es que ya haya obtenido esto o ya soy perfecto. El texto griego tradujo perfecto no habla de ser perfecto en el modo que pensamos en ser perfecto hoy. Pablo usa una palabra griega traducida como perfecta en el versículo 12 para describir lo que él aún no había alcanzado, teteleiomai, y otro diferente traducido perfecto en el versículo 15, teleioi. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Filipenses capítulo 3 verso 15. En el versículo 15 Pablo está dirigiéndose a un grupo que dice haber alcanzado teleioi. El inglés nos falla aquí traduciendo ambas palabras como perfectas. Teleioi describe espiritualmente maduro, de plena edad. Es la misma palabra usada en Hebreo capítulo 5 verso 14 y traducida como madura espiritualmente, de plena edad. En Filipenses Pablo está dirigiéndose a aquellos que habían alcanzado la madurez espiritual. Ya no eran bebés que necesitaban leche. Teteleiomai se utiliza para describir la consumación. Pablo está diciendo que todavía no ha alcanzado la consumación, la etapa final del ser. Romanos capítulo 3 verso 10. Como está escrito, no hay recto ni siquiera uno, Romanos capítulo 3 verso 10. Pablo sin duda dice esto, pero tenemos que mirarlo en su contexto para poder entender correctamente a lo que se refiere cuando lo dice. En la carta a los romanos, Pablo describe lo que Dios le llamó a hacer, promover la obediencia a Dios basada en la confianza. Él lo declara en Romanos 1 verso 5. Al final de los Romanos declara nuevamente que su esfuerzo en la carta es promover la obediencia basada en la confianza y que la buena noticia de lo que Dios ha hecho a través de Jesús les ha sido comunicada para hacer eso. Esta buena noticia de lo que Dios ha hecho a través de Jesús es el enfoque de lo que Pablo escribe. Él explica por qué en capítulo 1 versos 16 y 17. La buena noticia es el poderoso medio de Dios para traer salvación, libertad del pecado, a todos los que confían, especialmente al judío, pero igualmente a los gentiles. Porque en la buena nueva se revela cómo Dios hace a la gente recta, hace nuevas criaturas creadas en la verdadera rectitud, en la vista de Dios, según la medida de Dios de la persona contra el estándar de la verdadera rectitud, y de principio a fin es a través de la confianza, obediencia basada en la confianza. Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. De capítulo 1 versos 16 y 17 Pablo explica por qué la buena noticia es el medio de Dios para liberar al hombre del pecado y hacerlo recto. Para presentar su caso, Pablo presenta lo siguiente: todas las personas están en la esclavitud del pecado. Toda la gente es no recta. La ley no es un medio de Dios para liberar al pueblo del pecado o hacerlo recto, la rectitud proviene de la obediencia confiada y no de la regla legalista. De capítulo 1 verso 18 a capítulo 3 verso 20 él hace la carga que toda la gente, judío y gentil igualmente, es controlada por el pecado, y es no recta y está en necesidad de los medios de ser hecho libre del pecado y hecho recto. En el proceso de hacer este caso hace una alusión al Salmo 14 verso 1 a 3 y 53 verso 1 a 3, y aquí es donde él escribe que no hay un recto ni siquiera uno. Pablo está proclamando las malas noticias de la condición actual del hombre a aquellos que necesitan oírla. También proclama la buena noticia de que Dios ha provisto una manera de escapar de la condición actual del hombre. Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, Pablo parece estar diciendo que era incapaz de cesación del pecado. Él no es, pero, de nuevo tenemos que mirar en el contexto en que fue escrito. En Romanos capítulo 3 verso 20 Pablo declara: a los ojos de Dios, según Dios la medida de rectitud, nadie vivo será considerado recto en el fundamento de la observancia legalista de los mandamientos de la ley, porque a través de la ley está el conocimiento del pecado. Habiendo hecho esto, Pablo tiene que explicarlo. Esto es lo que está haciendo en Romanos capítulo 7. En el versículo 7 repite su argumento de que la función de la ley es dar a conocer lo que es el pecado.
En los versículos 14 al 23 da su testimonio personal de cómo la ley trabajó en su vida para exponer el pecado trabajando dentro de su ser y cómo la ley no provee los medios para ser liberado del pecado y ser hechos rectos, revela la condición actual, pero no proporciona los medios de escapar de ella. Pero al hacer su caso en los versículos capítulo 14 al 23, Pablo usa los verbos de tiempo presente. Esto es lo que hace que parezca que él estaba diciendo que él era incapaz de cesar del pecado. ¿Cómo debemos entender el uso que Pablo hace de los verbos de tiempo presente en los versículos 14 al 23? ¿Qué sucede si entendemos su uso del tiempo presente para referirnos a su presente estado de ser? Todavía demostraría cómo la ley trabajó en su vida para exponer el pecado trabajando dentro de su ser, pero también haría un caso contra la buena noticia que Pablo estaba proclamando como el medio que Dios usó para liberar a la gente del pecado y hacerlos rectos. Si Pablo, confiando en la fidelidad y la obra de Jesucristo para liberarlo del pecado y hacer que él sea recto, todavía estaba bajo el dominio del pecado dentro de él, entonces él no tenía ningún caso a hacer con respecto a las buenas noticias. Tal entendimiento también sería contrario a lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 5, 6 y 8 y gran parte del resto del Nuevo Testamento. Algunos han sugerido un medio para reconciliar a Romanos capítulo 7 con el resto de lo que Pablo escribió al sugerir que Romanos 7 describe la condición real de Pablo con respecto al pecado y el resto de lo que él escribió describe su condición posicional. El esfuerzo por reconciliar lo que escribió es encomiable, pero posicionalmente, libre de pecado, pero efectivamente vendidos bajo el pecado no es realmente libre y no reconcilian cabalmente. Entonces, ¿por qué usó Paul verbos del presente en versos 14 a 23? Los verbos del presente por lo general son usados para describir acciones presentes de alguien o estado de ser, pero no siempre. Una excepción común es el uso verbos del presente en el testimonio legal. El uso verbos del presente en causas judiciales es avanzado como una manera más eficaz de persuadir a un juez o jurado. Este medio de persuasión del jurado fue establecido en Roma por Cícero y todavía se enseña en las escuelas de derecho hoy. Cícero era un abogado y un orador famoso romanos que vivieron en Roma a partir del 106 a.C. a 43 a.C. y era el procónsul de Tarso, ciudad natal de Paul, a partir del 51 a 50 a.C. Estableció 6 máximas de persuasión, la cuarta de las cuales es dibujar entrar la audiencia en la historia. Contar la historia en tiempo presente como si el jurado estaba viendo los acontecimientos se desarrollan delante de ellos, en lugar de escuchar una narrativa de algo que sucedió en el pasado. Pablo estaba tratando de persuadir a la congregación en Roma que la rectitud no viene por la ley. Dando su testimonio personal de la ley y el pecado en el tiempo presente es totalmente coherente con su esfuerzo para persuadir a la congregación a la confianza. Pablo estaba utilizando las mejores prácticas de persuasión de su día, y la nuestra para demostrar que la rectitud no viene por la ley. La conclusión de Pablo del capítulo 7 de Romanos añade pruebas adicionales que vinculan la escritura de Pablo en Romanos capítulo 7 y Cicerón. En su conclusión, Pablo alude a una famosa cita de Cicerón. «Oh hombre desgraciado que soy». Romanos capítulo 7 verso 24. «Oh hombre desgraciado, desgraciado no solo por lo que eres, sino también porque usted no sabe cómo desgraciado eres». Cicerón. Otras escrituras. Comandos e instrucciones para cesar del pecado. Quitar de nuestro ser lo que nos hace el pecado. El resultado de esto está cesando del pecado. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida cojo o lisiado, que con 2 manos o 2 pies, para ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo.
Es mejor para ti entrar en la vida, Zoe, con un ojo que con dos ojos para ser arrojado al infierno del fuego. Mateo capítulo 18 versos 8 y 9. Si tu mano te hace pecar, córtalo. Es mejor para usted entrar en la vida, Zoe, lisiado que con dos manos para ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor para ti entrar en la vida, Zoe, cojo que con dos pies para ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que con dos ojos para ser arrojado al infierno. Marcos capítulo 9 versos 43 a 47. Vaya y no peque ya. Esto es equivalente para cesar el pecado. Había un hombre que había sido un inválido, impotente durante 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tendido y sabiendo que ya había estado allí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sanado? El hombre enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando el agua se agita, y mientras yo voy otro paso antes de mí. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y camina. Y al instante el hombre fue sanado. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, estás bien, no pecas más, para que nada peor te suceda. Juan capítulo 5 versos 5 a 9 y 14. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y Jesús dijo, vete y de ahora en adelante no peques más. Juan capítulo 8 versos 3 y 11. El hombre impotente y la adúltera son tipos de todos los pecadores, espiritualmente impotente y adúlteros. Ven a tus sentidos, vivan rectamente y dejen de pecar. 1 de Corintios capítulo 15 verso 34. Venga a su mente derecha, y no peque más. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Le digo esto a su vergüenza. 1 de Corintios capítulo 15 verso 34 Revised Standard Version. Vivan vidas rectas y dejen de pecar. 1 de Corintios capítulo 15 verso 34, Nuevo Testamento de Weymouth. Ahora Él, Dios, ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan, cesen del pecado. Hechos capítulo 17 verso 30. No dejes que el pecado gobierne en tus cuerpos mortales, para que te haga obedecer sus deseos, y no ofrezcáis parte de vosotros mismos al pecado como instrumento de maldad. Por el contrario, ofrecíos a Dios. Romanos capítulo 6 versos 12 y 13. Porque la gracia de Dios que trae liberación ha aparecido a todas las personas. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los placeres mundanos, y a vivir vidas autocontroladas, rectas y piadosas ahora, en esta era. Tito capítulo 2 versos 11 y 12. Que todo el que nombra el nombre del Señor se aparte de la iniquidad. 2 Timoteo capítulo 2 verso 19. Estos mandamientos de Dios no son gravosos, difíciles de hacer. 1 Juan capítulo 5 verso 3. Intentar hacerlas con nuestra propia capacidad o poder es imposible, pero todas las cosas son posibles si las hacemos usando el poder que Dios pone a nuestra disposición. Con el hombre es imposible, pero no con Dios. Porque todas las cosas son posibles con Dios. Marcos capítulo 10 verso 27. Todas las cosas son posibles para quien cree. Marcos capítulo 9 verso 23. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a esta montaña, pasa de aquí para allá, y se moverá, y nada será imposible para ti. Mateo capítulo 17 verso 20. Si usamos el poder que Dios nos ha dado, su palabra sembrada en nuestros corazones, trabajará en nosotros para la voluntad, y para hacer lo que Él nos ordena que hagamos y producirá abundantemente más allá de lo que podemos imaginar. Dios está obrando en usted, dándole la voluntad y el poder de hacer lo que le agrada a Él. Filipenses capítulo 2 verso 13, New Living Translation. Dios es capaz, a través de su poder fuerte trabajando en nosotros, de llevar a cabo infinitamente más que podríamos preguntar o pensar. Efesios capítulo 3 verso 20. Declaraciones sobre cesando del pecado.
Además de los mandatos de Dios para que dejemos de pecar, la Biblia también contiene algunas declaraciones sobre aquellos que dejan de pecar y aquellos que no pueden dejar de pecar. Puesto que Cristo sufrió en la carne, armos con el mismo modo de pensar, porque todo aquel que ha padecido en la carne ha cesado del pecado, para vivir por el resto del tiempo en la carne, ya no por deseos humanos corruptos, sino por la voluntad de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 y 2. Aquellos que siguen deseos corruptos, presuntuosos y voluntariosos, que no pueden cesar del pecado. Para ellos la oscuridad de la oscuridad absoluta ha sido reservada. 2 Pedro capítulo 2 versos 10, 14 y 17. Realmente pensamos que Pedro, con una conciencia limpia, podría escribir estos versículos si no hubiera dejado de pecar. Declaraciones sobre nuestra naturaleza siendo cambiadas en relación al pecado. Antes de remover lo que nos hace pecar de nuestro ser somos pecadores, aquellos que pecan y tienen en su ser lo que los hace pecar. Después de remover lo que nos hace pecar dejamos de ser pecadores. Éramos pecadores, pero después de remover lo que nos causó pecar, dejamos de ser pecadores. También quienes confiesan, son perdonados, y son limpiados del pecado son hechos rectos. Vemos declaraciones en la Biblia que son consecuentes con esto. Las declaraciones que dicen que éramos pecadores, eran esclavos del pecado, pero son hechas ahora rectas y libres del pecado. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, ahora que hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por él de la ira de Dios. Porque si fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5 versos 8 a 10. ¿Cómo pueden los que hemos muerto al pecado aún viven en ella? Romanos capítulo 6 verso 2. Nuestro viejo ser fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado pudiera ser reducido a nada, para que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Romanos capítulo 6 versos 6 y 7. Vosotros que alguna vez fuisteis esclavos del pecado se han convertido en obediente del corazón al estándar de enseñanza al que fuisteis cometido, y habiendo sido liberado del pecado, se han convertido en esclavos de la rectitud. Romanos capítulo 6 versos 17 y 18. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres en lo que respecta a la rectitud. Pero ahora que has sido liberado del pecado y te has convertido en esclavos de Dios, la fruta que obtienes lleva a la santificación y su fin, la vida eterna. Romanos capítulo 6 versos 20 y 22. Puesto a la muerte por lo tanto lo que es terrenal en ti, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión, el mal deseo y la avaricia que es la idolatría. A causa de esto viene la ira de Dios. En estos tú también caminabas una vez, cuando vivías en ellos. Pero ahora debes dejarlos todos alejados, ira, malicia, calumnia y conversación obscena de tu boca. No se mientan los unos a los otros, ya que han despojado del viejo yo con sus prácticas y se han puesto el nuevo yo, que se renueva continuamente en un conocimiento más pleno y pleno, más y más cercano a la imagen de su Creador. Colosenses capítulo 3 versos 5 a 10. Como personas que obedecen a Dios, no se deje moldear por los malos deseos que solía tener cuando aún era ignorante. 1 Pedro capítulo 1 verso 13. El sacrificio de Jesús para que podamos cesar del pecado. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo que podemos cesar de pecar y vivir para la rectitud. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que podemos cesar de pecar y vivir para la rectitud. 1 Pedro capítulo 2 verso 24, Net Bible. La sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purifica nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos capítulo 9 verso 14. Puesto que la ley no tiene más que una sombra de las cosas buenas que han de venir en lugar de la verdadera forma de estas realidades, nunca puede, con los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, perfeccionar a los que se acercan.
De lo contrario, no habrían dejado de ser ofrecidos, ya que los fieles, una vez limpiados, ya no tendrían conciencia de los pecados. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados cada año. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los cabritos quite los pecados. Hebreos capítulo 10 verso 1 a 4. Jesús nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre. Apocalipsis capítulo 1 verso 5. Te digo que todos los que practican el pecado es un esclavo del pecado. Así que si el Hijo te libera, realmente serás libre. Juan capítulo 8 versos 34 y 36. Si esta escritura es correcta como parece ser entonces, la profecía de Lucas capítulo 1 es verdadera. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque Él ha visitado y redimido a su pueblo y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros, que nosotros, siendo librados de la mano de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor, en santidad y rectitud delante de Él todos nuestros días. Lucas capítulo 1 versos 68, 69, 74 y 75. Las declaraciones acerca de ser libre de pecado son verdaderas. Las mandas de Jesús de cesar el pecado son honestas y Dios nos da el poder de hacerlos. La palabra de Dios obra en nosotros para producir en nosotros la voluntad y el poder de hacer la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2 verso 13. Trabaja en nosotros para producir abundantemente más allá de lo que pedimos o pensamos. Efesios capítulo 3 verso 20. El sacrificio de Jesús cumplió su objetivo: purificar nuestra conciencia y quitarle la conciencia, el recuerdo, del pecado. Conclusión. Jesús dice que todas las cosas son posibles y que nada es imposible. Jesús nos ha mandado quitar lo que causa el pecado de nuestro ser, y declaró que las consecuencias del fracaso de hacerlo es el fuego eterno. Es concebible que nos ordenara hacer esto si no fuera posible. Jesús ordenó al hombre impotente, Juan capítulo 5 verso 14, y a la adúltera, Juan capítulo 8 verso 11, que fueran y no pecaran más. Se ordena a todos los hombres que se arrepientan, cesen del pecado. Dios nos ha mandado. Él nos ha dado el poder de producir el resultado. Él nos ha dado el proceso a través del cual usar su poder. Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol, para que pudiéramos dejar de pecar. Derramó su sangre para que no tengamos más conciencia del pecado. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan capítulo 14 verso 15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Quien no me ama no guarda mis palabras. Juan capítulo 14 versos 21, 23 y 24. Pedro dijo que hubo algunos que amaron a Jesús y cesaron del pecado. Ya no vivían según los deseos corruptos que los hacían pecar, sino por la voluntad de Dios. El fin. Este es el final del material principal del libro. Le sigue el apéndice A con mi testimonio sobre el temor del Señor. Apéndice a testimonio. Oración por temor al Señor. A finales del septiembre de 1983, recé por el miedo del Señor y Dios contestó. Aquí están los detalles. Me divorcié. Decidí que tenía que vivir mi vida de acuerdo a la Biblia, posiblemente más completamente de lo que jamás había presenciado. Yo había comenzado dating una señorita joven y había llegado a un punto en mi vida en el que conscientemente no quería nada más que para que ella me amara. Habría renunciado a mi trabajo y a todo lo que tenía. Nada más importaba en medio de esto. Un compañero de trabajo me prestó una cinta sobre el temor del Señor por Joy Dawson. Ella describió los beneficios del temor del Señor, y estaba claro que esto era algo por lo que necesitaba orar. Así que lo hice. Irónicamente me pareció mucho más fácil creer que Dios contestaría la oración por el temor del Señor que cualquier otra oración que yo pudiera pedir. Dentro de una semana de mi oración, la joven invitó a otro tipo a una excursión. Estaba devastada y si eso no era suficiente,
me enfermé con un resfriado y dolor de garganta y no la vi por los próximos días. El suicidio cruzó mi mente como hizo que el haberme comprometido a una institución mental. En algún momento en medio de mi dolor me encontré hablando con Dios. En mis pensamientos lo oí hablarme. ¿No te he hecho enfermar? Tomé mi mano de protección de ti y permití que Satanás te enfermara. Hizo usted enfermo en un intento de destruir a usted. Te protegí de destruir tu relación con la señorita y luego destruirte a ti mismo. Si tomas un paso más viviendo tu vida a tu manera en vez de ser guiado por mí, te destruirás a ti mismo. En mis rodillas y lanzar un grito contesté, lo que quieras que haga lo haré. Una vez más en mis pensamientos lo oí, terminarás tu relación con ella. Lo que más quería, lo único que realmente quería. No lo entendía porque acababa de decir que me había protegido de destruir la relación. Pensé en Abraham e Isaac. No entiendo. Acabas de decirme que me protegiste de destruir la relación. Pero tengo que poder confiar en que nunca me harás daño. Sí lo haré. Comentario del autor. Hay mucho que sucedió en esta oración que todavía estoy aprendiendo. Después de escribir el material en este libro puedo ver donde Dios me reveló mi condición actual, viviendo mi vida a mi manera y no siendo guiado por Dios, mi destino actual, un paso más y me destruiría a mí mismo, y su manera de escapar, vivir siendo guiado por Él. Esta revelación me llevó a hacer exactamente lo que yo necesitaba hacer para entrar en su pacto, yo comprometemos a hacer lo que quería hacer. Después de que hice la promesa que Él probado inmediatamente si yo estaba dispuesto a confiar en Él y a renunciar a todo lo que deseaba. No mucho después de que Él me mandó a vete y no peques más.